estaba garantizado un equilibrio, un presupuesto equilibrado. O sea, fíjense toda la ventaja que tiene y además, la confianza de los inversores extranjeros. Eso es vital, Eso es seguro que nosotros vamos a recibir inversiones extranjeras fácilmente que pasan de los 2.000 millones de dólares más para el año 2010. Entonces eso también va a equilibrar ese presupuesto. Sí, que eso probablemente en el año 2010, a diferencia del 2009, o sea, lo del fondo nos va a permitir, además de que tú estás hablando de cómo conseguir mayores recursos, va a ser muy fácil, no va a ser necesario aumentar los impuestos, el aumento de la recaudación se va a producir automáticamente porque ya regresa el crecimiento económico. O sea, hay que recordar. Otra cosa también, discúlpame, que fácilmente que también tendremos un cumplimiento real de la recapitalización del Banco Central, que el Fondo Monetario lo va a obligar eso. Mira, eso obviamente va a ser, eso va a ser uno de los puntos, probablemente quizás la única condición, yo entiendo que la única condición probablemente que ponga el Fondo Monetario Internacional, si una sola condición que tiene que poner, tiene que ser esta, porque ahí hay mucha tentación por parte de algunos sectores para que no se cumpla con eso. Porque obviamente es muy fácil pensar que mira, si me faltó 12.000 millones de recaudación en el primer semestre, sería muy fácil y muy poco, ¿cómo decir? No sería hacerle un favor al presidente de la República, soplarle al oído, sugerirle que la manera de resolver temporalmente esta caída de recaudación es no cumpliendo con la ley de recapitalización. Esto, lo del Fondo Monetario Internacional, va a impedir precisamente que se llegue a esta barbaridad, porque eso sí atentaría contra la estabilidad macroeconómica. El año que viene, con este acuerdo con el fondo, yo creo, con la recuperación, el crecimiento económico, ya hemos hecho cálculos en el tercer trimestre, ya yo me atrevo a pensar que el crecimiento va a ser mayor al 6% en el tercer trimestre. Eso ya nos llevaría en los primeros 9 meses del año ya llegar al 3% que parecía ciencia ficción o al principio de año. El año que viene más difícil va a ser, a diferencia de este año probablemente, el tema de la balanza de pago. ¿Por qué? Porque ya el petróleo, mire, hoy el petróleo cerró a su nivel más alto desde octubre del año pasado, ya $74. Por cada dólar que sube el petróleo, se añade 50 millones de dólares en la balanza de pago, más bien se resta 50 millones de dólares en la balanza de pago. Y como la economía se va a recuperar, ya sabemos que el lado malo de la recuperación económica, el aumento de las importaciones. El aumento de las importaciones. Entonces, donde más presiones vamos a tener el año que viene, va a ser un poquito más en la balanza de pago que en la parte fiscal. Pero como este año el problema era fiscal, ya con eso se está resolviendo, habrá de pensar obviamente cómo abordar lo del 2010, pero me asusta menos con la presencia del fondo, que eso se puede atender. En esa dirección Exactamente. del sector externo, que es los 275 millones de dólares. Que hay que explicarlo, hay mucha confusión con esto. Sí, que esta mucha semana confusión. está recibiendo el Banco Central. Yo quiero decir algo de parte del Fondo Monetario, pero que va en la dirección de fortalecer las reservas internacionales, que ahora con esta suma superarán las brutas los 2.700 millones y las líquidas superarán los 1.500 millones. Pero en el próximo segmento vamos a detallar este tema que vimos en esta semana en los periódicos. Señores, para que tengamos una idea de la importancia que tienen para la estabilidad macroeconómica del país, tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo quiero comentarle algo. Estamos hablando de que el Banco Central va a recibir alrededor de 275.3 millones, probablemente esta misma semana, producto de un desembolso del Fondo Monetario Internacional que iría directamente a reservas, a fortalecer las reservas del Banco Central. Que no tiene todavía nada que ver con el acuerdo, con lo que venga con el acuerdo. Eso no tiene nada que ver. Yo quiero que ustedes sepan que en este país, en estos días, había gente acumulando divisas para especular y para presionar la tasa de cambio. Se quemaron. Había gente que tenía mucha divisa y todavía tal vez la tenga, creando una especie de escasez artificial de divisa para obligar al incremento de la tasa de cambio, un incremento artificial. Eso es una variable clave. La tasa de cambio es hasta cierto punto una variable política
y es una variable que tiene muchas aristas. Hay gente que la critica de una forma, hay gente que critica otra, hay gente que habla de este tema, hay mucha gente interesada en este tema. Y las autoridades han estado dándole seguimiento a este tema porque saben, tienen las informaciones de esos sectores que están especulando y que están tratando de especular con el tipo de cambio. Con esta entrada de estos 275.3 millones de dólares, esta misma semana del Fondo Monetario Internacional, las autoridades van a tener suficientes reservas para salir a enfrentar cualquier intento especulativo desestabilizador de la tasa de cambio que se pueda presentar producto de las apetencias o de las aspiraciones políticas de algunos sectores. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya con este fortalecimiento de la reserva y con lo que venga después que ya se haya acordado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país y los sectores nacionales van a tener la suficiente confianza, van a estar tranquilos porque saben que el país va a disponer de las reservas necesarias para enfrentar cualquier intento desestabilizador. Y aquí hay sectores que no juegan con eso. Hay sectores que uno sabe que tan pronto tienen la oportunidad de jugar con el tipo de cambio para sacar ventaja, no les importa la consecuencia que eso pueda tener sobre el resto de la economía, sobre el resto de los ciudadanos, sobre el resto de los consumidores en términos de precios, en términos de inflación. Entonces, esto es solo un ejemplo de la importancia que tiene para un país como la República Dominicana tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es, y lo importante, Luis, y que es bueno aclarar, que este ingreso, este aumento de las reservas por este desembolso que va a hacer el Fondo Monetario Internacional no es un endeudamiento externo, no se registra en la deuda externa, sino que se amplía la base de capital de la República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, y fue una decisión que se originó en la reunión del grupo de los 20, de los países de los 20, en abril de este año, donde dispusieron de una cantidad para que se distribuyera en función de la proporción que tenía cada país, y de esta manera las economías pudiesen disponer de divisas suficientes para resguardar frente a cualquier, como dice Luis, desestabilización del mercado cambiario. Por fines especulativos. Por fines especulativos. Vale decir, Rosana, que ese aporte de capital que hicieron las economías desarrolladas del Fondo Monetario es para que este organismo le proporcione recursos a las economías que lo están necesitando con el propósito de aumentar la demanda. O sea, es una idea de que los países entienden que si los países desarrollados tienen mayor capacidad de demanda, están entonces aumentando el mercado para sus propios bienes y servicios. O sea, que esto es una política deliberada para enfrentar la gran crisis que en buena medida tiene que superarse por la vía de la demanda. Nosotros los países pobres somos el mercado en muchos casos de los países desarrollados. Entonces ellos le ponen recursos al fondo, préstale a esos países para que ellos puedan entonces demandar mis productos y servicios y me pueda recuperar. Pero que esto no es un préstamo, sino un aporte de capital. Correcto. Directamente entra a la base de capital. Yo creo que esa es una buena confirmación de que el Fondo Monetario Internacional, con la crisis, pero ya antes de la crisis, había empezado a cambiar un poquito y con más necesidad con la crisis. ¿Y a dónde voy? Yo he visto en el día de hoy una serie de planteamientos frente al anuncio que se hizo de la posibilidad de arribar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ahí hemos visto sectores tradicionales que probablemente su reloj biológico, histórico, económico se quedó detenido antes de la caída del muro de Berlín, y no han podido todavía asumir de que el mundo había cambiado. El mundo sí ha cambiado, ellos no. Y que inmediatamente se pronuncia las tres letras fatídicas FMI, ellos salen tirando un comunicado oponiéndose con vehemencia a cualquier acuerdo con el fondo.